Muy buenas tardes, mi nombre es Raúl Peralta y les estaré hablando sobre lo que es HTML4, HTML5, CSS, JavaScript y Responsive Web Design. Antes de empezar con lo que es HTML4, les explicaré lo que es HTML, que es un lenguaje de marcas de hipertexto que hace referencia al lenguaje de marcado para la elaboración de páginas web. También es un estándar que sirve de referencia del software que conecta con la elaboración de páginas web en sus diferentes versiones. Aquí en la imagen podemos visualizar algunas etiquetas de HTML. HTML4, desde la publicación de HTML4, el W3C se centró en el desarrollo del estándar XHTML. Por ese motivo, en el año 2004, las empresas Apple, Mozilla y Opera mostraron su preocupación por la falta de interés del W3C en HTML y decidieron organizarse en una nueva asociación llamada WHAT-WG. HTML4 desarrolla el lenguaje HTML con mecanismos para hojas de estilo, ejecución de script, marcos, objetos incluidos, soporte mejorado para texto de derecha a izquierda y direcciones mezcladas, tablas más ricas y mejoras en formularios, ofreciendo mejoras de accesibilidad para personas discapacitadas. Aquí tenemos una diferencia de estructura de HTML4 y HTML5. HTML5 es un lenguaje markup usado para estructurar y presentar el contenido para la web. Es uno de los conceptos fundamentales para el funcionamiento de los sitios web, pero no es el primero, ya que esta es la quinta versión de HTML. La W3C la recomendó para transformarse en el estándar al ser usado en el desarrollo de proyectos venideros, por así decirlo, que es HTML5. Está relacionado también con la entrada en decadencia del viejo estándar que es HTML4, que se combinaba con otros lenguajes para producir los sitios que podemos ver hoy en día. Aquí tenemos una estructura semántica de lo que es HTML5. Una tabla se entiende que es un conjunto de datos presentados en forma de filas y columnas. En HTML la tabla tiene muchas posibilidades, lo que ha permitido tradicionalmente ser utilizadas como elementos de maquetación de páginas complejas. Aquí podemos ver algunas etiquetas más importantes de HTML5 y en ella misma esa etiqueta pongo la etiqueta de la tabla, los formularios. Las funcionalidades de los formularios en HTML5 brindan una experiencia mejor para los usuarios al permitir que los formularios tengan un comportamiento más consistente entre diferentes sitios web y al darle una devolución inmediata acerca de la información ingresada. ¿Qué es CSS? Es una hoja de estilo en cascada. Es un lenguaje de diseño gráfico para definir y crear la presentación de un documento estructurado, escrito en un lenguaje de marcado. Es muy usado para establecer el diseño visual de los documentos web. Selector en CSS es el nexo de unión entre las hojas de estilo y los documentos a los que se aplica dicha hoja, ya sean HTML, XLM y con independencia del medio en que se muestre. Aquí tenemos un ejemplo de lo que es una hoja de estilo. Y aquí tenemos algunas propiedades de CSS como font family, font size, color, border, entre otros. Aquí tenemos un ejemplo de estilo por medio del ID. Concepto de JavaScript. Es un lenguaje con muchas posibilidades utilizado para crear pequeños programas que luego son insertados en una página web y en programas más grandes, orientados a objetos mucho más complejos. También es un lenguaje de programación que se utiliza principalmente para crear páginas web dinámicas. Una página web dinámica es aquella que incorpora efectos como texto que aparecen y desaparecen en una página web. jQuery nos da la posibilidad de realizar tareas complejas en JavaScript de una manera sencilla. A través de esta maravillosa librería de JavaScript podemos ocultar, mostrar y arrastrar lo que sea que nosotros queramos
prácticamente con los elementos de MO de nuestra página web. Estas son algunas de las funciones de la función de JavaScript. La función, la definición de una función, también llamada declaración de función, consiste en la palabra clave reservada function seguida por el nombre de la función, que es optional. Una lista de argumentos para la función encerrada entre paréntesis y separadas por coma. Aquí vemos un formulario. Para ese formulario tiene que estar introducido dentro de la etiqueta body, y dentro de esa etiqueta procedemos a escribir a diseñar nuestro formulario con la etiqueta form. Responsive Web Design es una etiqueta de diseño y desarrollo web que mediante el uso de estructuras e imágenes fluidas, así como de media queries en la hoja de estilo, consigue adaptar el sitio web al entorno del usuario. Media query. El media query consiste en un tipo de medio y al menos una consulta que limitan las hojas de estilo utilizando características del medio como ancho, el alto y el color. Aquí tenemos un pequeño código de Responsive Design para PC. Añadido en CSS3, las medias query dejan que la presentación del contenido se adapte a un rango específico de dispositivo de salida sin tener que cambiar el contenido en sí. O sea, eso hace que permita que una página web sea visible o se presente en cualquier dispositivo, ya sea un smartphone, ya sea una tablet y una PC. Aquí tenemos un pequeño código de Responsive Design para un móvil. Hasta aquí mi exposición. Espero que haya sido de su agrado.